Bueno, primero muchas gracias a Eduardo, a Francisco por la invitación, al señor Intendente por quedarse aquí a escucharnos y a todos ustedes por estar acá. Nos pidieron presentar sobre la expectativa económica, pero al lado de tan destacados economistas no va a ser mi tema. Pero sí quiero darles la mirada de Sofofa de qué es lo que significa poner el crecimiento en el centro para que, como base, se pueda finalmente enfrentar los desafíos sociales y públicos que tenemos pendientes en Chile y hacerlo de forma sustentable. Poner el crecimiento en el centro, creo yo, ¿no es cierto?, es primero reconocer que política, empresa, técnica, sociedad civil son eslabones de una cadena que tenemos que recomponer. Yo aquí quisiera destacar el liderazgo del Intendente Díaz, porque me quedé con tres cosas que dijo varias veces en su presentación. Primero, colaboración público-privada. Segundo, habló de responsabilidad por sobre popularidad. Y tercero, sobre cómo un gobierno se construye sobre lo anterior. Y creo que los liderazgos hacen una diferencia. Voy a hablar después más de instituciones, pero creo que los liderazgos hacen una diferencia para recomponer esta cadena, que son todos elementos esenciales para reiniciar un ciclo de crecimiento virtuoso. Y poner el crecimiento en el centro, creo yo, no es obviamente solo hablar del crecimiento como estamos haciendo ahora, tampoco creo yo es descansar en que por una mejor gestión vamos a romper las barreras del crecimiento potencial, y menos aún es, ¿no es cierto?, esperar que mejoren las condiciones externas para recuperar esta senda de crecimiento. Poner el crecimiento en el centro es, como decía Juan Andrés, es discutir sobre el estadio en que estamos de crecimiento potencial. Discutir sobre cuáles son las condiciones estructurales que nos van a permitir, en el fondo, ampliar ese crecimiento potencial. Y creo yo que un tema clave, además de los liderazgos, como parafraseando al presidente Clinton cuando en su campaña dijo en la economía estúpidos, creo yo que son las instituciones públicos y privadas. Y voy a partir refiriéndome a cuál creo yo son las teclas que debemos tocar en la institucionalidad pública, en el debate público, en el debate político. Y son teclas, creo yo, que están siempre bastante ausentes del debate electoral, están muy ausentes del debate político. Y es precisamente el objeto que tenemos como Sofofa al lanzar una agenda de simplificación regulatoria, que se llama Más simple igual mejor, que dice mucho relación con la modernización que necesitamos en nuestras instituciones y en el Estado, y también de haber organizado un ciclo de diálogos con 6 candidatos presidenciales que ocurrirá entre el 4 de septiembre y el 13 de septiembre, me parece, en Sofofa, que organizamos junto con la Universidad Diego Portales. Decidimos hacerlo un candidato cada día con el objeto de profundizar temas que hoy día están invisibles en el debate público. Y son precisamente las teclas a las cuales me voy a referir ahora, las teclas del tema público. Primera tecla, ¿cómo estamos haciendo políticas públicas en Chile? ¿Cómo evaluamos su impacto? Creo yo que esto es un desafío urgente, prioritario e impostergable. La calidad de las políticas públicas ha empeorado a niveles preocupantes. Su complejidad ha aumentado, los espacios de discrecionalidad han aumentado y por lo tanto también los espacios para distintos servicios públicos los interpreten de distinta manera, cosa que claramente genera mucha incertidumbre. Y hay ejemplos bastante, en mi opinión, insólitos. Por ejemplo, que se discuta que con ocasión de las indefiniciones que dejó la reforma laboral se pudiera considerar que la automatización es un reemplazo en huelga, me parece que habla más que 1000 palabras, digamos. O sea, que ese sea un debate en Chile hoy día, que la automatización, que es una tendencia en todos los países del mundo, pudiera ser restringida porque es un reemplazo en huelga, me parece ilustrativo de cómo estamos haciendo mal las políticas públicas en Chile. Y creo que también, así como destaqué antes que hay excepciones de liderazgo, también hay excepciones, ¿no es cierto?, en elaboración de políticas públicas. Creo que el ministro Pacheco, por ejemplo, con un gran liderazgo, y aquí está la Seremi de Energía, hizo buenas políticas públicas. Puede que algunas orientaciones de ellas no las comparta, pero fue un proceso participativo, abierto, le consultó a todos los regulados, y eso no ha ocurrido en otras políticas públicas. Existen regulaciones que siguen vigentes que son completamente obsoletas, digamos. ¿Por qué sigue habiendo una restricción para la contratación de mano de obra extranjera en Chile? ¿Por qué sigue habiendo restricciones al cabotaje de mercancías, digamos? El ministro Fontana intentó cambiar eso, pero no fue posible. Pueden haber, ¿no es cierto?, desidia, puede ser que las cosas urgentes postergan las importantes, y también pueden haber intereses particulares en juego. Pero todo esto nos habla bueno, ¿y por qué pasa esto? Yo creo que tampoco no nos debe sorprender. Lo que nos debe sorprender es que no lo enfrentemos. Pasa porque cuando una sociedad se moderniza,
Es natural, ¿no es cierto?, que surjan distintos grupos organizados, ¿no es cierto?, que levantan demandas en base a conceptos simples o consignas, y normalmente la política tiende a sobrereaccionar, sin procesar estas demandas. Y por otra parte, el mundo político, dijo Eduardo también, sumergirse, la técnica tiende a sumergirse. Entonces cabe preguntarse, y creo que es una pregunta extremadamente relevante, y yo creo que tenemos que ser majaderos en poner este tema en el debate público: ¿cómo nacen, cómo se desarrollan, cómo se gestan, cómo se diseñan las políticas públicas en Chile? Y yo creo que cuando uno observa la discusión política y las grandes reformas que han habido en los últimos 4 años, uno observa ciertos patrones. Primero, creo yo que existe una subordinación de la política a ciertas consignas de grupos de presión. Me parece evidente que en la reforma tributaria prevaleció el final food más que la legítima necesidad de aumentar la recaudación sin afectar los incentivos a la inversión. También me parece evidente que en la reforma educacional, la primera parte, la consigna de no más lucro, prevaleció sobre el objetivo real y necesario de mejorar la calidad de la educación pública y de mejorar las condiciones de accesos de los sectores más vulnerables. También me parece, ¿no es cierto?, que en la reforma de pensiones hay un requerimiento que todos compartimos, mejorar las pensiones, y también hay una consigna, no más AFP. Y lamentablemente también la reforma contempla y da espacio a ambas. Hay una decisión completamente compartida de aumentar la cotización obligatoria, pero otra parte, ¿no es cierto?, se estipula, ¿no es cierto?, que este aumento no puede ser administrado por los privados, sino que debe ser administrado por una entidad pública. Y aquí el ministro Valdés fue extremadamente franco y honesto. Reconoció que las AFP han hecho una buena pega administrando los fondos, pero también reconoció que, dada la crisis de legitimidad en la cual estaban sumidas, no podían administrar los fondos adicionales. O sea, otra consigna, el ni un peso más para la AFP, también prevaleció en esta reforma. Y eso hay que reconocerlo, lo dijo el mismo ministro de Hacienda. Segundo patrón que yo observo en el debate público, ¿no es cierto?, que hay legítimas orientaciones políticas en toda política pública y pueden ser, ¿no es cierto?, diversas. Habrá sectores de derecha que postulan A y sectores de centro-izquierda que postulan B. Bueno, eso es legítimo, pero eso no puede soslayar el necesario análisis técnico, no puede soslayar la realidad de que hay restricción de recursos y que se debe priorizar entre múltiples necesidades. Y aquí voy a usar el ejemplo nuevamente de pensiones. Decía Carlos Peña en una columna hace algunos domingos que había una legítima orientación política en fortalecer un pilar colectivo del sistema de pensiones. Y eso lo comparto, es una orientación política. Así como también hay otra orientación política también necesaria en un sistema de pensiones, que las pensiones futuras tengan relación con el trabajo durante mi vida activa, con mi esfuerzo. Son dos cosas que están siempre presentes en un sistema de pensiones. Algunas veces se fortalecerá una, otras otra. Pero lo que no es posible que esa legítima orientación política soslaye el análisis técnico. ¿Por qué no se consideraron los impuestos generales para aumentar el pilar solidario de las pensiones o el pilar colectivo? Habían dos poderosas razones para hacerlo. Primero, ¿no es cierto?, porque forzaba el proceso político a priorizar. Cuando uno entra, ¿no es cierto?, al sistema tributario general, bueno, se tiene que priorizar, y eso siempre es necesario. Y segundo, porque disminuía los efectos secundarios en el mercado del trabajo. Yo creo que la razón más bien estuvo precisamente en eso, que no se quiso someter el proceso político a la incomodidad de tener que priorizar. La solidaridad se hace con los impuestos generales, no se hace con el ahorro de las personas. Y por lo tanto, creo que, así como en el pasado la técnica quiso reemplazar la política, hoy día parece que la política quiere cobrarse venganza de la técnica y subordinar por completo a esta. Creo que ambos extremos empobrecen mucho el debate público y tenemos el desafío de volver a converger el proceso político con el proceso técnico. Y no solamente uno observa esta tendencia de que hay una tendencia preocupante de empobrecimiento del debate público detrás de la formulación de políticas públicas, también nos lo dice la OECD. La OCDE nos dice que estamos en el último lugar en, ¿no es cierto?, lo que ellos llaman, ¿no es cierto?, la evaluación de impacto regulatorio. Cada política pública, recomienda la OCDE, debe someterse a una evaluación de impacto regulatorio. Y eso estamos en el último lugar, ahí está Chile en ese lugar. Y tenemos un ejemplo reciente, una cosa positiva, virtuosa, que anunció la Presidenta de la República, como fue, ¿no es cierto?, que cada proyecto de ley se acompañara por un informe de productividad, que es positivo. ¿Por qué? Porque eso obliga a debatir los efectos de las reformas, obliga a que se anticipe ese debate y no tener que lamentarse después cuando los efectos ocurren. Bueno, lamentablemente esta iniciativa positiva finalmente se vio, en vez de estar en el debate cuáles fueron los efectos de la reforma de pensiones,
Finalmente, lo que se debatió en el mismo gobierno fue sobre la validez del informe de productividad. El ministro de Hacienda con la Presidenta de la República, diciendo que lo desconocía y que dudaba de la seriedad de los supuestos de ese informe. Y esto demuestra una cosa muy relevante. Tenemos que generar la cultura en el Estado de Chile de evaluar impacto. Y eso implica hacer instituciones y procesos dentro del Estado de Chile para formular mejores políticas públicas. Un estándar de gestión regulatoria existe en el mundo desarrollado y tenemos que adoptarlo con urgencia. Puede que haya conflictos de interés con el mundo político, porque nadie quiere ser evaluado, pero es fundamental evaluarse, evaluar las regulaciones y sus impactos. Y eso implica, por ejemplo, informar públicamente el inicio del proceso. Esto se hizo en energía. Demostrar la necesidad y oportunidad de la ley. Tiene que demostrar que es necesaria una regulación para resolver un problema y que no hay otra forma de resolverlo. Una regulación debería ser la última opción. Primero veamos si se puede resolver por la espontaneidad de los actores involucrados. Tiene que hacer participar a los stakeholders afectados. También lo hizo el Ministerio de Energía. Todos participamos del proceso. Yo vengo del mundo de energía. Participamos del proceso de formulación de esa política pública. Establecer líneas de base, indicadores para luego evaluar el impacto. Establecer un plazo en el cual se evalúan las leyes una vez promulgadas. 5 años, por ejemplo. En fin, registrar todas las regulaciones en un registro público de Big Data. Desde el punto de vista institucional, creo que es fundamental una unidad de mejora y simplificación regulatoria dentro del Ejecutivo, porque obviamente tiene que ser articulado por el Gobierno, pero al mismo tiempo, voy a pasar al tercer punto, creo que es necesario una agencia autónoma de calidad de políticas públicas que puede ser la misma Comisión Nacional de Productividad que hoy día está instaurada, que se consagre por ley autónomamente y que tenga, por ejemplo, entre otros roles, definir la metodología y validar posteriormente los informes de productividad o de costo-beneficio que debe acompañar a todo proyecto de ley. Para mí esto es una cuestión urgente y no he visto ningún candidato presidencial hablando de esto. Aquí no sé, voy a hablar de la segunda tecla, que es modernización del Estado, modernización de ciertas instituciones del Estado. Primero hablé, ¿no es cierto?, de cómo estamos formulando políticas públicas. Hoy día, bueno, veamos qué instituciones del Estado deben ser modernizadas. Y estando en regiones me parece natural referirme a la descentralización. No sé por qué la persona que me hizo esto en el fondo puso a Usain Bolt en este tema no logro entender el vínculo con descentralización, pero bueno, veo una buena foto. Y aquí en el fondo el debate público se concentra en si elegimos o no intendente, que es un debate relevante. Pero hoy día, ¿por qué no aprovechamos lo que hoy día ya está descentralizado? Los municipios hoy día son instancias descentralizadas, las empresas están descentralizadas y esa conexión hay que promoverla. Partiendo por elementos bastante básicos, como por ejemplo, y entiendo que se ha trabajado en esto, digamos, que las patentes comerciales se puedan pagar en las comunas donde están las plantas, donde están los centros comerciales. Eso no se puede hoy día. Se distribuyen, hay que agregar otros criterios de distribución que permita eso. Y no en la casa matriz. Segundo, creo importante en el fondo, que también lo está trabajando, entiendo, la Subsecretaría de Hacienda con impuestos internos, el tema de muchas inversiones sociales que se hacen en las comunas a través de convenios de responsabilidad social empresarial son gastos rechazados. Eso también hay que corregirlo. Y el tercero es un tema de fondo. Yo creo que hay que poner en la mesa el tema de la descentralización tributaria. Aquí también hubo una iniciativa que promovió el ministro Fontaine por ejemplo, ¿por qué no hacer un aporte privado en función del capital o de la inversión que se haga en una comuna a fondos de desarrollo comunal que sean a su vez crédito al impuesto de primera categoría? Y para asegurar que estos fondos se destinen a proyectos realmente rentables socialmente, que existieran criterios del Ministerio de Desarrollo Social preestablecidos de rentabilidad social. Y más aún, para asegurar que se gestionen bien esos fondos, podríamos aprovechar a la sociedad civil, fundaciones que están acreditadas en un determinado ámbito social, que pudieran en el fondo canalizar y gestionar esos recursos. Si tú juntas la empresa, la comuna y una fundación de la sociedad civil experta en esa temática. Y para evitar en el fondo que se destinen recursos a cosas que no son apremiantes, se establecen criterios de rentabilidad social preestablecidos. Nosotros creemos en esta agenda de más simple igual mejor que hemos puesto en la mesa de SOFOFA, que la descentralización, la desintermediación y la simplificación son caminos convergentes. ¿Cómo va a ser razonable que un peso que se genera en la comuna de Coronel, por ejemplo, por una planta, tenga que transitar a Santiago, en fin, pasar por el FNDR, por la Subdere, en fin, y quizás llegar de vuelta a Coronel 2 años después transformado en 10 centavos? En circunstancias que hay 2 instancias descentralizadas que están ahí vecinos, la empresa y la comuna. Y hay fundaciones de la sociedad civil que pueden asegurar que esos recursos se inviertan bien. La segunda tecla que le agregué ayer es el tema que lo mencionó Juan Andrés, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Otra demostración de cómo estamos resolviendo las cosas en Chile fue la resolución del Consejo de Ministros del día lunes.
no hay ninguna duda que aquí, ¿no es cierto?, las consideraciones técnicas fueron completamente subordinadas por las consideraciones políticas. A confesión de parte, relevo de pruebas. Hubo un ministro de Estado que se retiró de la sala porque consideró que no se le anticipó debidamente la información y porque consideró que no podía hacer una resolución fundada. No hay nada más que decir. Y otro ministro de Estado que le dijo que no estaba dispuesto a postergar la sesión del Consejo de Ministros. Esto es un golpe fatal, ¿no es cierto?, a la institución ambiental. Yo creo que esto es muy grave, digamos, es muy grave en el fondo. Y otra cosa que ocurrió de un tiempo a esta parte es que el Estado dejó de cumplir los plazos. Las leyes establecen plazos para las cosas. El Consejo de Ministros debe sesionar en 60 días. Y esto ha sido transversal en varios gobiernos. Se demoran años de años en sesionar y aparentemente los plazos dejaron de ser vinculantes para el Estado. Son vinculantes para el mundo privado y no son vinculantes para el Estado. Entiendo que la citación del Consejo de Ministros tenía que ocurrir con 10 días de anticipación, pues bien, ocurrió con 24 horas hábiles de anticipación. Esto refleja que tiene que modificarse el sistema de evaluación de impacto ambiental. Comparto plenamente lo que dice Juan Andrés, un sistema de evaluación de impacto ambiental autónomo. ¿Por qué la instancia política está al final del proceso, después de 5 años de evaluación técnica, y no está al principio del proceso? Ahora, también hay teclas en el mundo privado que tocar, porque a mí no me gusta emplazar al mundo público, a la política, y no emplazarnos a nosotros mismos, y también lo dijo Eduardo. Y voy a referirme a lo mismo que dijo. Creo que la primera tecla es que debemos pasar de la pasividad a la proactividad en el debate público. Decía recién, ¿no es cierto?, cómo, ¿no es cierto?, nosotros somos responsables de que se haya deslegitimado, por ejemplo, un sistema tributario que tenía tasas diferenciadas de impuestos para las autoridades reinvertidas versus las retiradas. También fuimos responsables de que se deslegitimara el sistema de pensiones. No fuimos capaces de explicar que, ¿no es cierto?, los ahorros que pusieron los trabajadores chilenos en la AFP fueron más que duplicados a través de la rentabilidad que lograron estas AFP. Tampoco fuimos capaces de explicar y de visibilizar el que eso fue un insumo fundamental a través del mercado de capitales para el crecimiento de la economía, para que los chilenos se pudieran endeudar a 20 años plazo, en fin. Tampoco no condenamos las malas prácticas, la subcotización, en fin. No pusimos en la mesa las reformas que evidentemente se requerían para haber tenido la oportunidad de tener un debate más sereno y anticipado. Y hay muchos otros sistemas en los cuales también puede ocurrir lo mismo, digamos. Hablaba el otro día con la Cámara Chilena de la Construcción, se requieren aproximadamente 150.000 millones de infraestructura en los próximos, no sé, 10, 20 años. Y probablemente el Estado no va a ser capaz de hacer más de un 20% de eso. Las concesiones son fundamentales, es otro pilar de la economía chilena. Y en España entiendo que ya se habla, ¿no es cierto?, no más concesiones, gratuidad en las carreteras, y eso puede llegar acá. Entonces anticipemos los cambios que requiere el sistema de concesiones, anticipemos los cambios que requiere el sistema de ISAPRES. Tú hablabas, ¿no es cierto?, de la regionalización bien hecha, mejores regiones y no más regiones. En fin, creo que son temas que tenemos que anticipar. Actores privados tenemos que ser actores en el debate público. Y eso no lo hemos sido suficientemente y tempranamente. Al país no le sirven, creo que al defender la inmovilidad y el status quo somos percibidos comprensiblemente como defensores de intereses particulares. Y al país no le sirven empresarios colgados del arco atajando goles. Creo que también una segunda tecla. Nosotros emplazamos al Estado para hacer una simplificación regulatoria, una simplificación que no implique bajar estándares, por ejemplo ambientales, sino que incluso suba estándares, pero que sea en el fondo menos discrecional, más simple. Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que facilitarle la vida a nuestros clientes, a nuestros proveedores, sobre todo a las pymes, el tema de los términos de pago, que todos los meses nos informan que sube el término de pago. Yo no sé cuál es el número de días en el fondo preciso que debiera ser, pero lo importante es que se pague el plazo comprometido. Y de repente hay burocracia desde la empresa grande a la pyme, que impide eso. Entonces hay que revisar eso, por supuesto. Eso debería ser una autorregulación muy, muy relevante para nosotros, digamos. Y la tercera tecla privada, creo yo, ¿no es cierto?, es profundizar, tomarnos en serio el tener una cultura de integridad y alto estándar ético en las empresas chilenas. Y esto no lo digo porque creamos que no la tenemos. Mira, finalmente todos los sistemas compuestos por personas son tan imperfectos como las personas que lo integran. Estado, empresa. Yo creo que aquí no hay que apuntar con el dedo, es una mala receta apuntar con el dedo, es una mala receta presumir perfección, es una mala receta suponer en el fondo que a tal institución o a tal empresa tuvo una crisis, yo voy a estar exento de ella. En todas las empresas, en todas las instituciones hay crisis en ciernes, crisis potenciales, y creo que no tenemos que presumir perfección, no tenemos que apuntar con el dedo. Pero sí, cada vez que existe una crisis debe ser una oportunidad para subir estándares de gobierno corporativo y principalmente de este concepto, de una cultura de integridad y de alto estándar ético. Las personas pueden ser íntegras y pueden actuar mal en un mal ecosistema y por lo tanto es fundamental para profundizar el largo camino que tenemos que recorrer para recuperar la confianza hacia el mundo empresarial. Debemos partir mirando hacia adentro
Y, insisto, creo que confiar en los laureles del pasado, en que la empresa es fuerte, que tenía una historia en el fondo destacada, confiar o suponer que los valores están vivos en la organización y no trabajarlos sistemáticamente, es una mala receta. Finalmente, aquí lo fundamental, no hay sistema de control en el mundo, no hay sistema de compliance tan todopoderoso como para que uno pueda decir, en el fondo, no hay ninguna probabilidad que aquí ocurra una mala práctica. Lo más relevante es una cultura empresarial de integridad. Y lo principal es lo segundo, porque les aseguro que todos van a decir aquí, tenemos una cultura empresarial de integridad, tenemos valores que tenemos escritos en un código de ética, pero esto tiene que ser vivo, y para que sea vivo, tiene que ser trabajado sistemática, metódica y profesionalmente. Tal como, por ejemplo, una empresa aérea es obsesiva con la seguridad de sus aviones, una empresa debe ser obsesiva con la integridad de sus acciones. Y ahí termino. Muchas gracias.